El tema de hoy es encender, switch on, encender, switch on. Esta tarde vamos a hablar sobre la experiencia o la visitación del Espíritu Santo de Dios, qué significa en la vida de Jesús y qué significa en la vida de nosotros. El objetivo de esta enseñanza es tener la experiencia de la persona del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Tener esa experiencia del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Hay varias citas y las casi similar aparecen en los evangelios sinópticos y en San Juan. La primera está en su hoja y dice Mateo 3:16, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. ¿Quién lo vio? Juan, cuando Jesús había sido bautizado. Marcos capítulo 1 verso 10 dice, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Lucas capítulo 3 verso 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y por último, San Juan capítulo 1:32 y dice, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Bien, tengo una ilustración y la primera es sobre Danny Simpson. Danny Simpson, este hombre es un hombre canadiense que tenía unas malas intenciones y visitó a su papá, y en la casa de papá había un revólver y él se lo tomó prestado, por no decir que se lo robó de la casa de su papá, pero él necesitaba ese revólver porque él quería ir a asaltar un banco y hacerse millonario. Este hombre se fue con el revólver y llegó al banco. Cuando llegó al banco, pudo sacar, el banco apenas se estaba abriendo. Él pensó que era la mejor hora porque el banco no había mucha gente. Y fue bien temprano, tan pronto abrió el banco y lo asaltó el banco. Pero él no sabía que habían cámaras y botones y maneras de identificar. Y saliendo del banco, ahí lo atrapó la policía. Este hombre tenía una bolsa que sacó del banco, del dinero robado, y era un total de $6,000. Cuando hicieron la investigación, esta gente que hace la investigación de dónde estaba, cómo entró, las medidas, la altura y todas las investigaciones que hace el FBI, porque el banco es federal, encontraron que este hombre, Danny Simpson, tenía una pistola que valía más de lo que valía del dinero que se estaba robando. Tenía una pistola que era una Colt 45 handgun semiautomática que fue fabricada en el 1918, había sido hecha con una limited edition, o sea que eran pocas, y había sido hecho por una compañía que se llamaba Ross Rifle Company. Y la policía, cuando hace toda la investigación, encuentra que este hombre tenía en su bolsa, en su mano, tenía $6,000 que había robado del banco. Y el revólver que tenía en su mano derecha era un revólver que tenía un precio de más de $100,000 por ser una antigüedad. Oiga, qué tremendo cuando una persona no sabe lo que tiene en su mano. Asimismo, muchos de nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros y no sabemos el poder, el valor que tiene la presencia o la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces no sabemos el poder de Dios que tenemos por esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos muchas la gente que hay que recordarles que el poder de Dios que tiene en sus manos y en todo su ser. Tenemos que ser recordados. Y este mensaje, esa es la idea, que recordemos el poder de Dios que tenemos en nuestras manos y en nuestro ser. Hay unos dichos por personas muy importantes. Francis Chan es un predicador, y Francis Chan dice, hoy día el Espíritu Santo es olvidado. Se habla del Padre,
se habla del Hijo, pero no tanto del Espíritu Santo de Dios. Hay un hombre que se llama, un predicador que se llamaba A.W. Tozer. Dice, si el Espíritu Santo es removido, es sacado de las iglesias, el 95% de las personas que van a la iglesia no van a notar la diferencia, porque no lo conocen. Tenemos un cantante que se llama Bono, un cantante de una banda que se llama U2. Dijo, la religión sucede cuando el Espíritu Santo no está en la iglesia. Repito, la religión sucede cuando el Espíritu Santo no está en la iglesia. Y vamos en el primer blanco, en su forma que usted tiene. El primer blanco es la revelación. La revelación del Espíritu Santo en Cristo. Y la palabra clave es permaneció. Jesús todo el tiempo fue dirigido por el Espíritu Santo. Jesús es Yoshua, que significa salvación. Cristo significa ungido. ¿Ungido por quién? Preguntamos. Ungido por el Espíritu Santo de Dios. Primero, la letra A que usted tiene ahí, dice, fue concebido por el Espíritu Santo. Vamos a hablar en estos instantes sobre la revelación de Cristo a través del Espíritu Santo. Y luego vamos a ver la revelación de Cristo en nosotros, o el rol o el papel que hace el Espíritu Santo en ti y en mí. Primero podemos ver que fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María su madre con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo sin pecado. Si fuera hijo de José, habría nacido en pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, excepto una persona, Cristo. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, menos uno, Cristo, excepto Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia, para que seamos justicia de Dios. Al que no conoció, Segunda Corintios 5:21, leo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Vemos ahí cómo Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Si hubiera sido concebido por José, entonces habría nacido en pecado. El salmista en el Salmo 51, verso 5 dice, en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Porque toda la naturaleza humana, después de Adán y Eva, del pecado que ellos hicieron, todos nacemos en pecado, excepto uno, Cristo. Bien, no solamente fue concebido por el Espíritu Santo, sino que fue identificado por el Espíritu Santo. Simeón, que era uno de los hijos de Lea, que estudiamos hace unas semanas atrás, significa Dios oye. Y Simeón era un hombre que era un anciano, y él le pedía a Dios que le permitiera que antes de morir viera al Mesías, al ungido, a Cristo el ungido, y tuvo la oportunidad. Lucas 2:26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Cuando Simeón vio a María y a José que traían un niño, a los 40 días de María para traer la purificación, las ofrendas de la purificación, Simeón no vio una aureola que tenía Jesús,
No vio unas alas que tenía Jesús, sino que el Espíritu Santo de Dios lo dirigió para ver que aquella María y aquel José que entraban en el templo eran los que traían al niño Jesús al templo, a la iglesia. Fue identificado por el Espíritu Santo. A través de este hombre, Simeón, Dios oye. No solamente fue concebido por el Espíritu, fue identificado por el Espíritu, sino que fue elegido por el Espíritu Santo. Y vamos a ver la importancia de la paloma. Génesis capítulo 8 nos habla de un diluvio donde se puede decir que la tierra fue bautizada con agua. Que la tierra fue bautizada con agua y comenzó lo que es un nuevo comienzo. Una nueva era. Noé envió una paloma y ella se fue y trajo una hoja de olivo cuando era el tiempo de encallar y salir de aquella arca. El mundo fue bautizado por agua. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nuevo bautismo, nueva jornada, nueva tierra, nueva comprensión del Espíritu Santo de Dios. Mateo 12:40 dice que Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Jonás, el nombre de Jonás significa paloma. ¿Hay alguien que se llame paloma aquí? Yo creo que hay algunas hermanas. Amén, aquí hay una hermana. Jonás se llamaba, quiere decir paloma. Y vemos que ¿por qué Jesús cuando estaba en vida habló de Jonás? Que estuvo en el vientre del pez. No se dice si era una ballena, si era un tiburón, no dice la Biblia, dice un pez. Y dice que estuvo 3 días en el vientre y aquel animal lo devolvió y cayó en tierra en una ciudad que se llamaba Nínive. Y Jesús, estando en la tierra, hablando sobre su muerte y crucifixión y sobre su tiempo que estaría en la tierra, no solamente dijo que el templo iba a ser destruido y en 3 días iba a ser levantado, sino que dijo como el Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre. Significaba algo nuevo, una resurrección, un nuevo nacimiento, una vida nueva. Elegido por el Espíritu Santo. Mateo 12:40, Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Símbolo de la paloma que Jesucristo cumplió en la palabra de Dios. Primero, símbolo del Espíritu Santo. Segundo, símbolo de pureza. Y está en Hebreos capítulo 10, verso 14 al 24. Símbolo de paz, Isaías 9:6, el príncipe de paz. Símbolo de un nuevo comienzo, 2 Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese bautismo, esa paloma, muchos escritores dicen que la paloma era que cuando el Espíritu Santo de Dios llegó sobre Jesús, vino sobre él en una manera noble, en una manera calmada, en una manera sutil, en una manera que llamaba la atención, que descendió, que no era en sí físicamente una paloma, porque nosotros no adoramos a una paloma como el Espíritu Santo, solamente son símbolos. No adoramos, el Espíritu Santo no es karma, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Ese es el Espíritu Santo. Dirigido por el Espíritu Santo. Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, no vemos que solamente fue concebido, no solamente fue concebido o identificado o elegido por el Espíritu, sino dirigido por el Espíritu. También era lleno de poder, lleno de poder. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí,
Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. En Lucas capítulo 4, Jesús, estando en Nazaret donde él se crió, allí entró a la sinagoga, abrió, sacó del rollo la palabra, la abrió en Isaías 61:1 y leyó: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de las cárceles. Y puso el rollo y se sentó, y todos los ojos estaban mirándolo, y él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura. What? Todos dijeron what? Por eso fue que no hizo muchos milagros en Nazaret, porque dudaron y le decían: médico, cúrate a ti mismo, no hay profeta en su propia tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces comenzó a decirle, el verso 21 de Lucas 4:21: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Le dijeron: médico, cúrate a ti mismo, no hay profeta en su propia tierra. Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es que más de Dios y menos de ti. Que el Espíritu Santo tiene control de tu vida. Más de Dios, menos de ti. Que el Espíritu, estar lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene control de tu vida, control de lo que hablas, control de lo que miras, control de lo que haces, control de los negocios que haces. El Espíritu Santo, Dios está donde quiera, el Espíritu de Dios está donde quiera, está contigo. Cuando salgas de aquí va a ir contigo, cuando vayas mañana a la escuela o al trabajo va a estar contigo. Cuando te acuestes a dormir esta noche, va a estar contigo el Espíritu Santo de Dios. O sea, no solamente vemos que fue concebido, fue identificado por el Espíritu Santo, fue elegido por el Espíritu Santo, sino que fue dirigido también por el Espíritu Santo, lleno de poder por el Espíritu Santo, resucitado por el Espíritu. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. O sea que la bendición no se quedó en Cristo. La bendición de la resurrección no se quedó en Él. O sea que lo que nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra es un advance. Porque ya nosotros no pertenecemos a esta naturaleza, sino que la naturaleza nuestra es eterna. La naturaleza nuestra no para. Cuando morimos a la carne, a esta carne, a lo físico, nuestro espíritu va a Dios. Nuestra alma, que son nuestros deseos, van a Dios. Nuestras emociones van a Dios. El espíritu va a Dios y entramos a la presencia de Dios. Y Dios nos deja ese regalo y nos permite que nosotros en la tierra, aunque hay sufrimiento, aunque hay penas, aunque hay tristeza, aunque hay pruebas, aunque hay dificultades, pero el Espíritu Santo está con nosotros, nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos respalda, nos consuela, está en los momentos de tristeza, nos levanta, nos anima y nos prepara no solamente lugar en esta tierra, sino que nos prepara casas y moradas. Juan 14 dice: yo me voy, pero enviaré el Consolador que estará con vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera dicho voy pues, pero dice muchas moradas hay. Allí está tu penthouse.
allí está tu apartamentito, allí está tu casa, allí está tu finca, allí está tu provisión. Porque cuando tú vienes a Dios, Dios te sella con las arras, con la herencia del bautismo del Espíritu Santo. Y ya tú no eres tú, eres propiedad de Dios. Estás marcado, eres de Dios. Resucitado por el Espíritu, Romanos 8:11. Y el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús está en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Efesios 1, 19, 20. La promesa es también para nosotros. Esta promesa. Jesús no solamente fue concebido, identificado por el Espíritu, elegido por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, lleno del poder, resucitado, sino que también resucitado por el Espíritu, y dejó el soplo del Espíritu. Juan 20, 22 dice: y al decir esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. No le dijo a lo mejor, no le dijo quizás, sino que dio una orden, un imperativo, un mandato: recibid el Espíritu Santo de Dios. Y este es el nuevo comienzo, el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, los profetas como Moisés, como Isaías y todo, Jeremías y todos los profetas, Ezequiel, igual que los jueces como Sansón, hombres de Dios, hombres que el Espíritu Santo de Dios venía sobre ellos y los cubría. Pero se iba. Ahora en estos tiempos el Espíritu Santo mora, permanece, reside en ti y en mí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. No es karma, no es energía, no es fuerza. Lleno del Espíritu Santo, más del Espíritu y menos de mí. Juan el Bautista dijo bien claro: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Ahora, el segundo blanco, el papel o rol del Espíritu Santo en ti. Y la palabra clave es reside. Reside. El papel o rol del Espíritu Santo en ti y en mí. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús estaba con los discípulos, pero el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente. Si hoy día dijéramos: vamos a abrir la arena, a pedir permisos y todo, y que Jesús venga y esté en la arena, según estuvo en los tiempos bíblicos hace 2000 años atrás, se va a llenar la arena. Jesús está aquí, en Laredo, en la arena. Pero entonces Jesús no va a poder estar en México. Jesús no va a poder estar en Puerto Rico, en Colombia, en otras partes. Porque Jesús estaba controlado por espacio y territorio. Aunque era la segunda persona de la Trinidad. Lo vemos cuando Marta y María andan a buscar a Jesús, que se tardó 4 días. Que le dijeron: si hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido, porque estaba enfermito, pero ya se murió. Ya ni vengas. Ellos no sabían los planes que tenía Jesús. O sea, Jesús estaba limitado por espacio, tiempo y lugar. Cuando llega
con las hermanas Marta y María. Le dice, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, no venga, ya murió. Pero él llegó. ¿Dónde le pusiste? Y con un grito sacaron la piedra y gritó el Señor, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, porque allí estaba Jesús. Allí estaba Jesús. Lázaro salió. Si no hubiese dicho el nombre de Lázaro y hubiese puesto una S plural, salgan, salgan. Oiga, imagínense. Pero había un justo que estaba enterrado allí y se llamaba Lázaro. Yo no sé si en esta tarde tú has llegado a la casa del Señor y Dios te quiere tratar, hablar contigo, y a lo mejor tú estás muerto espiritualmente y Dios te dice, sal fuera. Sal fuera, llena el blanco, pon tu nombre ahí. Y te dice, sal fuera. Si espiritualmente tú estás muerto, estás dormido, estás enfermo, te vas a morir, Dios te dice en esta tarde, sal fuera. Move on. Move on. Pero damos gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ahora el Espíritu Santo está en ti. Está con el pastor allá en la República Dominicana. Está con los hermanos que están allí, se gozan. Está en México. Está en todo el mundo, porque es la persona del Espíritu Santo que habita en medio de aquellos que han creído, que han recibido, que han aceptado el perdón, la salvación. Y ahora el Espíritu Santo, como omnisciente, omnipresente que es, está en todos los lugares. No piensen que estoy trayendo una mala doctrina o equivocaciones, sino que literalmente Jesús, no, si lo traemos aquí, muchos lugares se van a quedar sin Jesús. Y dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Pero Él dejó el Espíritu Santo y dice, yo me voy y enviaré el Consolador que estará con vosotros algunos días, todos los días de vuestra vida. Bien, ¿qué nos da el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo nos da la salvación? En Jesús somos salvos, pero el poder que nos lleva de lo viejo a lo nuevo es el poder del Espíritu Santo. Juan 3:5, cuando habló con Nicodemo, le dijo, tú tienes que nacer del agua. No lo sabe. Nicodemo, capítulo 3 de San Juan. Tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos sella, el Espíritu Santo no solamente nos da la salvación, sino que nos sella. Efesios 1:13 al 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras de nuestra herencia, un adelanto que recibimos. San Juan 14:12 dice, Jesús dijo, ¿qué cosas mayores de las que Él hizo, nosotros haríamos? En Jesús somos sellados. Cuando estás sellado, estás en Jesús y es por el Espíritu Santo de Dios. Nos santifica el Espíritu Santo. En inglés se dice set apart. Nos santifica, nos depura. Es como un martillo y un cincel de un escultor cuando hace una obra. Tenemos una foto por ahí. Y cuando el chisel y el hammer, cuando el que va haciendo la escultura va quitando, el Espíritu Santo set apart, nos separa, nos aparta y va quitando las cosas malas de nosotros. Va quitando las impurezas, lo que está bronco, lo que está feo, lo que no se mira bien.
El Espíritu Santo de Dios nos santifica, nos separa para Dios. Hay palabras que hoy en día se pegan, se nos vienen a nuestra mente y son errores que o no somos enseñados o no pensamos en lo que decimos. Hay una palabra que usa el mundo que se llama vibra. Vibra es una palabra que lo que quiere decir es que tengo un presentimiento. En inglés tengo un hunch. Hunch. Pero el cristiano no decimos esas cosas. Ese vocabulario, ya no usamos esas palabras. Dios nos ha cambiado y cambia nuestro vocabulario. Eso de vibra viene de paganismo, viene de espiritistas, viene del mundo, de idolatría y cosas que no agradan a Dios. Nosotros decimos, yo presiento, o como dice un amigo mío, yo siento en el Espíritu de Dios. Oiga, qué profundo, que esto no es de Dios, que no están las cosas bien aquí. ¿Usted no le ha pasado que usted ha ido a un lugar y usted ha tenido un presente y me dice, no, aquí yo siento, hay ataduras aquí. Aquí no está bueno esto. Y eso es un hunch o un presentimiento que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos habla, nos dirige, nos revela, nos redarguye, nos guía. Ese Espíritu Santo de Dios. Perdonen que le digo eso, pero son palabras que entran dentro de la cultura cristiana que no son del cristiano. No hay eso de vibra en las cosas de Dios. Hay bendiciones, hay llenura, hay presentimientos, hay cosas que son del Espíritu. Y las cosas del Espíritu, por decir que son del Espíritu, no quiere decir que son buenas todas. Porque la Biblia dice de Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Y hay demonios espirituales que quieren atacarnos, que sentimos opresiones en lugares donde decimos, no entro ahí, no voy ahí. Porque hay demonios en lugares que podemos ir, donde hay demonios que están, hermanos, listos para que entremos y acabarnos a golpetazos, para avergonzarnos, para tirarnos y para desreírse y decir, no que tú eras cristiano. Pero ese discernimiento, ese escudriñar, esa profundidad del Espíritu, el Espíritu de Dios es quien nos la da. Pidámosles a Dios que Dios abra nuestra visión, que Dios abra nuestro espíritu, que Dios abra nuestro conocimiento, nuestras capacidades, para nosotros cuando estamos en lugares o vamos a lugares o nos invitan a lugares donde desagradan a Dios, donde vamos a ofender a Dios, que nosotros podamos decir, ¡alto! Ahí no voy a entrar, porque yo no quiero ofender a Dios. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo se contrista, se ofende. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo te dirige. El Espíritu Santo te revela. El Espíritu Santo se manifiesta. Y esas son las cosas que tú y yo tenemos que pedirle a Dios, que Dios nos dé de su Espíritu Santo. La palabra dice que aquel padre que dice que a su hijo le pide un huevo, no le va a dar un escorpión. Y aquí el padre que su hijo le pide pan, no le va a dar una serpiente. Pero dice, cuánto más si ustedes, siendo padres humanos, saben dar buenas dádivas, cuánto más dará el Padre, el Espíritu Santo, a todos aquellos que lo piden. Dios te lo quiere dar. El Espíritu Santo de Dios. Tenemos un letrero en nuestro corazón. Póngase su mano en su pecho, en el corazón. Tenemos un letrero que el Espíritu Santo puso ahí y dice under construction, bajo construcción. Y cuando el Espíritu Santo de Dios ve ese letrero, dice, yes, I'm working on it. Estoy trabajando con él o con ella. Tenemos ese letrero. ¿Hasta cuándo ese letrero lo van a quitar? Cuando estemos en la presencia de Dios, que entonces todo será perfecto. Seremos totalmente renovados. La Escritura nos dice que somos templos de Dios. 1 Corintios 6, 19. El Espíritu Santo, beneficio para nosotros, nos aclara, clarifica la Escritura. Nos aclara la Escritura cuando la leemos.
Pero Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir justicia. Cuando lees la Escritura, el Espíritu Santo permite que llegue a lo profundo de tu corazón y de tu mente. Cuando lees la Escritura, tú marcas versos, pero tú no sabes que Dios, a través del Espíritu Santo, está marcando los versos en tu corazón. Cuando tú lees la palabra, el Espíritu Santo de Dios te abre lucidez para que puedas entender y tener una capacidad más profunda y puedas tú entender lo que Dios quiere decir a través de su palabra. O sea, nos aclara la palabra, nos hace convictos de pecado, nos redarguye, nos confirma nuestros pasos. Salmo 113 dice que Él ordena mis pasos. El Espíritu Santo nos consuela en la tristeza. El Espíritu Santo nos fortalece. Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, Samaria, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo nos equipa con dones del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El verso 11 de 1 Corintios 12 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo glorifica al Padre. Jesús glorifica a Jesús. Jesús, cuando estaba en la tierra, glorificaba al Padre. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Hoy en día vemos gente que tienen habilidades y tienen dones, y puede que tengan dones del Espíritu, pero no buscan glorificar a Jesús, buscan su propio crédito. Dios tenga misericordia. El Espíritu Santo no solamente nos fortalece, nos equipa con regalos, sino que también nos da, leyó la hermana Cavazo en Gálatas, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, y sobre tales cosas no hay regla, no hay ley. Aplicación: en Cristo es más que el final de una oración, sino una vida continua dentro de los planes y propósitos de Dios. El tema es switch on, encender. A principios del siglo pasado, en el siglo XX, 1900, el creador Thomas Edison, el creador de la electricidad, en el 1800, empezó a generarse, a evolucionar lo que era la electricidad. Y ya para los 1900 ya habían hogares que tenían electricidad. Y había una señora que se llamaba apellido Welch, que los inspectores de electricidad estaban chequeando, eran programas pilotos para ver qué tanta electricidad se estaba usando y demás. Y notaron que en la casa de la hermana Welch, el metro que marca la electricidad que usa era bien mínima, bien mínima. Tocaron a la puerta. Salió la señora Welch y ellos le dicen: oiga, ¿usted tiene luz, electricidad? Dice: sí, tengo. Dice: ¿y por qué el metro no está marcando? Dice: le voy a explicar. Lo que pasa es que yo en la noche prendo la luz, enciendo, switch on, para encender las velas, y luego apago la luz. Y por eso es que el cargo es bien poquito. Y hoy en día nosotros tenemos el switch y la electricidad, pero mire, buena del Espíritu Santo de Dios. Es para andar con ella encendida todo el tiempo. Es para andar con esos focos, como dice Pablo, somos luminares.
es para andar encendidos. Switch on, encender ese Espíritu Santo.